Listo. Bueno, nuevamente buenas tardes con todos. Gracias por conectarse a este espacio nuevamente. Hoy tenemos a un súper invitado, un invitado especial, que es Tomás Vespremi. Él es abogado especializado en Venture Capital, Derecho Corporativo y Financiamiento Estructurado. Actualmente es Legal Officer en IDB Lab, donde participa en la estructuración, negociación, documentación y gestión en las diversas operaciones de inversión del portafolio en América Latina y Caribe. Cuenta con amplia experiencia asesorando a startups, fondos de inversiones y aceleradoras de levantamiento de capital y estructura de inversión, M&A, perdón, y estructura de inversión, participando activamente en el ecosistema emprendedor como mentor y asesor estratégico. Además, cuenta con un Master in Law en la American University Washington College of Law en Washington, D.C., en Estados Unidos, y un Master in Management en el del S Business School de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. No, nuevamente muchas gracias, Tomás, por aceptar nuestra invitación y te dejo aquí con los emprendedores. No, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola a todos. Espero que me escuchen bien. Estoy un poco resfriado, así que les pido disculpas por la voz, pero nada, espero hacer una presentación lo más didáctica posible. Por favor, si tienen dudas, interrúmpanme. De todas maneras, al final de la presentación, la idea, como hablamos, que sea como un Ask Me Anything, pero de todas maneras, si es respecto a esta temática, que son básicamente el equity, vestings y temas de propiedad intelectual, pero si tienen dudas con respecto a temas de financiamiento, rondas de inversión, los instrumentos de inversión, internacionalización, también feliz de poder responderle las dudas. Así que voy a poner la presentación. Me avisan si se ve bien. Se ve perfecto. Perfecto. Entonces voy. Yo siempre, bueno, acorté ciertas partes de esta presentación, pero siempre parto copiándole un poco esto a unos amigos míos de Impacta VC, que son un fondo de inversión de impacto aquí en Chile. Eh, y ellos hablan de que existen siete etapas para levantar capital o estrategias para escalar en América Latina. Yo en esta presentación siempre me enfoco en las dos primeras, pero siempre me gusta como contextualizarlo y que se vea bien cuáles son los pasos, digamos, de levantar capital. Está la primera parte, que es being prepared, estar preparados, que es entender cómo funciona el ecosistema Venture Capital. El ecosistema Venture Capital, en especial en América Latina, tiene ciertas particularidades, en general tiene ciertas particularidades porque funciona de una manera un poco distinta al private equity. Pero en América Latina también tiene sus particularidades porque tendemos siempre a tropicalizar, como se llama, como se le dice, los instrumentos, la fórmula, la estructura, se tiende a tropicalizar para que se adapte obviamente a nuestras legislaciones y a nuestra cultura. Después tenemos la parte de research, entender a los venture capital. Básicamente, un poco, los venture capital no son todos iguales, no todos tienen las mismas tesis, no todos están enfocados en las mismas etapas. Entonces, es súper importante entender qué es lo que ellos buscan para nosotros llegar bien preparados a esa reunión y no perder tiempo ni quemar puentes, ¿verdad? En el caso de que tenga una reunión con algún venture capital. Y después, bueno, vienen las etapas de approach, que es efectivamente tener reuniones con los venture capital o con los inversionistas, el momentum, es de generar esa atracción, y juntar mucha gente. Después tenemos momentum, que básicamente es seguir manteniendo seguir manteniendo esta atracción. Ojalá conseguir un lead investor, todo esto va a depender, digamos, obviamente, en qué etapa estamos, pero ojalá de conseguir ahí, como pongo, secure a champion, básicamente conseguir a alguien que nos vaya haciendo presentaciones. Siempre es mejor tener una friendly intro que tener ahí un cold email, como se llama, como se le dice. Después generar FOMO, y después lograr cerrar la ronda, ¿verdad? El ejecutar la ronda. Y bueno, un poco lo que les decía, ¿verdad? La relevancia de estar preparados, porque hay distintas etapas en Venture Capital que hay que entender, y en esas distintas etapas se nos exigen distintas cosas. Tenemos las primeras rondas, que son las Friends, Families and Fools, las rondas Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C y D en adelante. Y en cada ronda se nos exige o se nos pide algo distinto, y es siempre importante estar lo más preparado posible, lo más ordenado posible.
Así que es súper relevante. Si hablo muy rápido, por favor me avisan. Yo sé que los chilenos hablamos muy rápido. Voy a intentar de bajar el ritmo. Eh, También los instrumentos de inversión, ¿verdad? No sé qué tan familiarizados realmente están con estos instrumentos, pero es súper importante entender cómo funcionan, más que entender el contrato en sí, es entender cómo funcionan, porque lo más probable es que ustedes tengan que explicarlo a sus inversionistas, y si bien obviamente siempre van a estar probablemente asesorados por un abogado que los acompañe en estos procesos y los ayude a explicar cómo funcionan, probablemente es clave que en esa primera introducción, bueno, oye, voy a buscar una ronda de X o a través de un SAFE. Y si un inversionista no entiende lo que es un SAFE, bueno, yo necesito poder explicárselo al menos en palabras, digamos, simples, cosa que él entienda y no se espante, ¿verdad? Porque el SAFE y las notas convertibles y los warrants son instrumentos que quizás no todos los inversionistas están acostumbrados a ver, sobre todo si estoy en etapas de repente muy iniciales, muy early, como Friend Families, Ángeles, me voy a topar muchas veces con inversionistas que no conocen el mundo del venture capital, entonces, y que están muchas veces incluso acostumbrados a invertir en propiedades, y en las propiedades ellos reciben una llave y una escritura pública. Y eso es algo que si nosotros no le transmitimos bien, quizás más los espantamos que los invitamos a invertir. Lo que les decía al principio, los VCs no son todos iguales, muchos tienen distintas tesis de inversión, en qué tipo de startups invierten, en qué verticales que se les llama, en qué estadios, si se invierten en early stage, si invierten más avanzado, si son o no son lead investors, etcétera. Es súper relevante entender eso y que también existen muchas fórmulas de financiamiento, ¿verdad? Están las VC Backable que se les llama, que son estas startups que lo que buscan es levantar capital porque con eso generan mayor valorización y son capaces de seguir trabajando y explotando su compañía, su negocio. Están las startups Bootstrap, que básicamente son compañías que son sustentables por sí mismas y son capaces de seguir creciendo a través de ellas mismas. Está el Venture Debt, que digamos son instituciones no financieras, no bancos. Muchas veces, hoy día quizás los bancos también se están metiendo, pero muchas veces son instituciones financieras que no están bancarizadas, pero que tienen sistemas de préstamo para startups que muchas veces no tienen historial financiero, y eso genera que obviamente un banco quizás no quiera financiar. Y están los fondos concursables. Yo sé que en Perú hoy día también ha habido un crecimiento importante en el ecosistema, pero por ejemplo en Chile tenemos Startup Chile, que es una aceleradora público-privada que financia a startups y incluyen programas de aceleración sin costo alguno. También tenemos a Corfo, que es también un ente estatal, pero que también su objetivo es financiar el emprendimiento y la innovación, y también da fondos que sin equity free, digamos, sin costo, donde el único costo es básicamente la rendición de cuentas. Y un poco, bueno, esto me lo voy a saltar, pero es un poco siempre importante entender, digamos, las magnitudes de las rondas. Esto obviamente quizás estamos un poco más pensados en montos más de Estados Unidos, pero siempre es importante entender en qué etapa me en qué etapa estoy yo para saber qué es lo que voy a tener que demostrar, ¿verdad? En etapas pre-seed voy a tener que validar el MVP, en etapas seed debo tener un market fit y un primer equipo, en la serie A ya debo demostrar tracción, en series B ya tengo que tener un modelo de negocio escalable, expandiéndome a través de distintas partes de la región, y ya serie C en adelante ya una expansión global y apuntando a un M&A o una IPO relevante. Dicho eso, de ahí tengo toda una sección que hablo mucho de los instrumentos de inversión, pero eso nos vamos a saltar. De todas maneras, si lo quieren, los podemos tocar al final. Pero lo que me pidieron del equipo fue que les hablara un poco de la relevancia del equity, de los vestings y después de cómo proteger la propiedad intelectual. Y yo siempre parto hablando de la relevancia del equipo.
Y la relevancia del equipo viene sobre todo porque en etapas tempranas muchas veces no hay muchas fórmulas para poder valorizar una compañía, ¿verdad? La valorización viene más por quienes constituyen el equipo y cuáles son sus fortalezas más que por la capacidad de tracción o los units economics, etcétera. De hecho, hay un dicho que se usa mucho en la jerga del ecosistema que los venture capital, los inversionistas no solo invierten en el caballo, sino que invierten también en los jockeys. Y el jockey, digamos, es el jinete, y si el jinete, digamos, no es alguien que tenga las capacidades o no está con su mirada bien puesta al norte, digamos, muchas veces puede eso caer en no invertirle. También porque es súper importante porque los inversionistas van a estar viendo su cap table. Su cap table, obviamente, me imagino que lo conocen el término, pero si no lo conocen, básicamente es su registro de accionista, que existe el cap table actual y existe el cap table fully diluted. El fully diluted básicamente significa que se incorporan todas las posibles futuras diluciones que yo ya haya pactado a través de los SAFE, las notas convertibles, los mismos vestings, eso se incorpora. El Venture Capital nos establece una máxima que nos dice, mira, la Serie A, tú tienes que llegar como founder o equipo de fundadores con al menos el 51% de la participación. Y esto es por lo mismo que les decía. Básicamente es porque yo no solo apuesto en el caballo, sino que apuesto en el jockey. Y yo necesito que mis founders estén debidamente alineados y con las capacidades para poder llevar adelante el negocio. Si yo tengo menos del 51% en la mayoría de las jurisdicciones, si no me equivoco, en la legislación peruana es lo mismo, pero en Chile, al menos, si tengo menos del 51%, tengo que ir a pedirle permiso prácticamente, no prácticamente, a todas las decisiones que quiera tomar, tengo que ir a pedirle permiso a mi junta de accionistas. En cambio, con el 51%, al menos tengo una gran cantidad de toma de decisiones que las puedo tomar. Muchas veces las voy a tener que llevar igual, de todas maneras, a una junta de accionistas, pero voy a tener la tranquilidad de que puedo tomar decisiones aun cuando tenga quizás oposición de algún u otro accionista. Lo ideal es siempre tener una gran mayoría. Desconozco y no me acuerdo bien cómo era en Perú, pero en Chile, por ejemplo, en las SPA y en las SA, que son los tipos societarios más tradicionales, con los dos tercios, al 66,6% de las acciones, tengo la capacidad de arrastre o de arrasar, que se le dice. Básicamente que puedo tomar cualquier decisión sin importar que alguien se ponga al frente. Entonces, eso es súper relevante y si yo no tengo esa capacidad de toma de decisión, básicamente tengo un founder que no es muy capitán de buque, por decirlo así, y al mismo tiempo tengo un founder que no está con sus intereses alineados. O sea, si está teniendo que pedirle permiso a su junta de accionistas para cada decisión que quiere tomar, probablemente va a ser un desincentivo y voy a tener a ese founder mirando para cualquier otro lado, buscando quizás trabajo o buscando armar otro negocio, y yo invertí en una startup donde básicamente el capitán del buque no está presente. Entonces es súper relevante que lleguemos a esa serie a esa ronda con ese porcentaje, porque si no pasa que probablemente ningún inversionista va a querer invertir. Bueno, cómo protejo, más allá obviamente de las valorizaciones, de la ronda, de cuánta participación entrego o no, cómo protejo a mi equipo y cómo protejo a los founders? Es a través del Employee Stock Option Plan o plan para compensación de ejecutivos clave, que lo van a ver mucho, que se le dice ESOP. Básicamente es un plan donde se busca beneficiar a ciertos ejecutivos clave, y para los founders, que también ya lo vamos a explicar, existen algunos mecanismos para proteger también a la compañía. Muchas veces los founders no se conocen. Por ejemplo, parte alguien muy técnico, un CTO de una compañía SaaS, parte el negocio y al poco andar se da cuenta de que necesita a alguien con habilidades comerciales y trae a la mesa a alguien más comercial, a un CEO, a un COO, y nunca habían trabajado juntos, quizás se conocían, quizás no. Bueno, ¿cómo sé que esto va a funcionar?
y que esto no fracase en el proceso ni tenga que después ir a juicio para rehacerme acciones. Bueno, existen los reverse vesting. Y para los empleados, muchas veces pasa que las startups, obviamente por su naturaleza, por la necesidad de capital, muchas veces no son capaces de pagar los sueldos de mercado, ¿verdad? Y eso hace que uno necesite encontrar fórmulas para ser más competitivo y poder atraer el talento correspondiente a mi compañía. Y para eso también están estos ISOs, ¿verdad? Que son básicamente incentivos de participar en la compañía, de alinear expectativas y si se alinean, digamos, los astros, por decirlo así, eh, es un gran beneficio porque puedo participar del exit futuro, ¿ah? Y quizás todo ese diferencial que no tenía en mi sueldo, en mi remuneración, bueno, quizás lo tengo en este proyecto futuro. Es muy importante el nivel de dilución que esto genera porque uno no se va dando ni cuenta, la verdad, y me ha pasado muchos casos que uno no se da cuenta y ya tiene un ISOP de un 10 o un 15%, que son más o menos los montos los porcentajes que se utilizan, más tendiente al 10% que al 15%, pero pongo 15 porque también de repente cuando van pasando las rondas, algunos Venture Capital te piden, bueno, amplía un poco el ISO porque quiero que traigan más gente, entonces va entre esos dos rangos, pero ¿qué pasa? Que si yo ya tengo un 10% y entrego un 10% y hago una ronda y así, no me doy ni cuenta y ya tengo un 30-40% de dilución en mi compañía y ya estoy empezando a quedar corto en los márgenes que me pide el ecosistema. Entonces, súper importante entender cuáles son los márgenes y qué es lo que se usa y cuánto se le entrega a los ejecutivos clave. Como les decía, bueno, aquí hay mucho texto, pero básicamente, como les decía, el Employee Stock Option Plan es un plan que tiene por objetivo incentivar y compensar a los posibles colaboradores, y eso les da una posibilidad de tener propiedad por sobre la compañía, y eso los hace no solo tener beneficios económicos, sino que alinear las expectativas y alinear, digamos, los caminos, porque yo lo que quiero es que esta persona se quede por al menos una X cantidad de tiempo, que apunte hacia la misma dirección que estoy apuntando yo, y eso se hace a través de estos contratos que son al final una especie de inductores de conducta. Lo que hay que tener muy claro es que el vesting es un contrato de opción, es un contrato de opción de adquisición de acciones en el que se determinan ciertas cláusulas de tiempo, muchas veces incluso de KPIs, para adquirir una cierta determinada cantidad de acciones, y eso hace que esa persona pueda ir adquiriendo a través del paso del tiempo una determinada cantidad y hacerse dueño de un porcentaje de la compañía. Hay tres tipos de vestings. El más usual, el Stock Option Plan o el Stock Option, pero también está el Stock Grant y está el Reverse Vesting. El Stock Grant básicamente es una X cantidad de acciones que se le ofrecen a un determinado colaborador, pero se le ofrece se le ofrecen a un valor nominal y es la compañía que entrega a través de muchas veces un bono la capacidad financiera para adquirir esas acciones. Muchas veces lo que uno busca no es, aquí lo que uno busca con el vesting, lo que uno busca no es una inversión, sino que es beneficiar a un trabajador, a un empleado, y si obviamente le pongo la valorización que tiene mi startup en ese momento, probablemente lo haga inaccesible, inasequible y no tenga ningún beneficio, sino que al revés es un costo. Entonces muchas veces se puede hacer a través de un stock grant y yo le entrego un bono y a través de ese bono se compran las acciones. El stock option, que es lo más común, es básicamente la misma idea, pero en este caso sí el trabajador tiene que pagar por esas acciones, pero paga generalmente un monto muy nominal, de $1, son valores bien bajos porque el objetivo es que sea un beneficio y no un costo. Y está el reverse vesting, que es lo que yo les comentaba, que se usa más que para los ejecutivos claves, se usa para los founders. Y es en el caso que les comentaba, ¿verdad? Traigo founders traigo a alguien como founder a la mesa porque me falta una cierta habilidad, un cierto cargo,
pero no sé cómo funciona, no sé cómo vamos a funcionar, cómo trabaja y no quiero tener problemas en el futuro, pero también necesito que sea parte de la ecuación porque no me sirve que sea alguien solamente con un contrato laboral, digamos, sino que lo necesito ahí en el terreno, como se dice, como Sweat and Tears, y con Skin in the Game, aquí van a escuchar, no sé si han escuchado, me imagino que le escuchan a todo el mundo, que hay harto anglicismo, entonces, pero básicamente es alguien que esté muy comprometido porque es parte de la propiedad de la compañía. Pero ¿qué pasa acá? Que a la inversa de un vesting, lo que se genera es una opción para la compañía de recomprar las acciones al founder en caso de que este se vaya o se termine la relación antes de un determinado hito. Por lo general es el paso del tiempo porque muchas veces es complejo establecer condiciones tipo KPIs, pero por lo menos tenemos la noción y la capacidad de decir, ok, bueno, si te vas antes de los 4 años de relación, yo, startup, tengo la capacidad de recomprarte tus acciones a un valor nominal porque básicamente esta relación no funcionó y no me hagas ir a discutir o pelear en un juicio por esas acciones. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Sigo, no hay problema. Bueno, las cláusulas principales de estos stock option plans básicamente es lo que es la opción de adquisición de acciones. Como les decía, es una opción, no es una obligación, es un beneficio para esa persona. Y se establece una cantidad de acciones que ésta podrá adquirir cumpliendo las determinadas condiciones. Y aquí les pongo, ojo, es una cantidad de acciones y no porcentaje. ¿Por qué? Porque si yo pongo un porcentaje, eso hace que sea no dilutivo. Y eso me va a generar un perjuicio, porque si yo digo, bueno, te voy a dar un 2%, te doy un 1% hoy y un 1% mañana, y tengo un aumento de capital entre medio de esos dos hitos, lo que va a pasar es que yo voy a tener que emitir y darle más acciones para poder entregarle ese 2% que le había prometido, y básicamente me voy a estar diluyendo a un pool de accionistas para poder entregar ese 2%. Entonces lo que se hace es que a la fecha de la entrega del beneficio se dice, mira, te voy a entregar X cantidad de acciones que equivalen a un 1, 2, 3, 5% lo que se le vaya a entregar. Pero es importante que sea un equivalente y no un porcentaje en sí mismo, porque eso nos va a generar un efecto no dilutivo y eso hoy día en Venture Capital no se usa. De hecho, no se usa para los inversionistas. Hay una cláusula que se llama ratchet o full ratchet, básicamente que se pacta una no dilución del inversionista y eso hoy día es muy mal visto y no se usa porque básicamente estamos en una industria de riesgo y todos deben correr el mismo riesgo, no estar uno por sobre otro. Bueno, también están las condiciones, el cliff y las parcialidades. Las condiciones básicamente dicen relación con, bueno, qué es lo que tiene que pasar para que yo adquiera esas acciones y por lo general es el paso del tiempo. Es lo más normal, es lo más tradicional, aun cuando se le pueden establecer condiciones tipo KPIs que cumpla con algún hito en específico. Por lo general va a ser el paso del tiempo. Está el cliff, que es ese primer año por lo general o ese primer periodo donde la persona está como a prueba, digamos, no tiene derecho a nada, sino hasta que se cumple ese primer hito, ese primer cliff que se le llama. Y luego de eso ya empieza a adquirir acciones de acuerdo a la parcialidad o periodicidad que tenga el instrumento. Lo más tradicional, como les pongo ahí, es un vesting a 4 años, generalmente son entre 2 a 4 años, entregando un 25 o 50% en cada hito, en cada etapa según ahí se estructure. El ejercicio de la opción, básicamente cómo se va a ejercer, mediante qué instrumento, quién tiene que corre con los gastos, etcétera. Tenemos una cláusula de aceleración por lo general. Básicamente esto pasa y se gatilla en caso de que la startup pase por un M&A o una venta o una liquidación, etcétera.
esto hace que nosotros podamos participar de esa venta. Entonces, lo que se hace es que si nos quedaban 2 años para cumplir y tener todas nuestras acciones, aquí básicamente lo que se hace es que se acelera el proceso, adquiero la totalidad de mis acciones y soy partícipe de esa venta, de ese exit, de esa liquidación, etcétera. Y está la pérdida o recompra de acciones. Yo siempre lo divido en good liver y bad liver, se los voy a explicar ahora, pero básicamente tenemos que distinguir si esa persona, si esa persona no cumple todo su periodo y se va antes de terminar su vesting, tenemos que entender el por qué se va. Y aquí tengo un, como un flujo, digamos, donde entendemos, bueno, good liver es esa persona que se va, digamos, por decisión de la empresa y sin culpa alguna. Básicamente no hubo, bueno, no, los números, digamos, el financiamiento no existió, no era posible mantener a esa persona dentro de la compañía y la tengo que despedir, pero la persona no ha hecho nada malo, digamos, no ha incumplido su contrato, ha tenido buen rendimiento. Bueno, ¿qué va a pasar? Voy a perder la opción, ¿verdad? Obviamente, si me quedan 2 años, no sigo trabajando, entonces no puedo cumplir con el cometido. Pero, bueno, ¿qué pasa con mis acciones? Y en ese caso, la compañía tiene una opción para recomprar esas acciones y recomprarlas a valor comercial. ¿Por qué a valor comercial y no al valor que la persona las adquirió? Es porque no lo puedo castigar 2 veces, básicamente. Yo siempre, y tengo al menos yo siempre digo, bueno, para que una relación sea fructífera, tiene que haber una especie de balance. Si alguien siente que le ganó al otro, bueno, esa relación quizás no está muy bien, muy bien regulada. Entonces, bueno, si me vas a recomprar si me vas a sacar de la compañía, no por culpa mía, sino que por decisión propia tuya, y me quieres recomprar las acciones, bueno, al menos de alguna manera indemnízame recomprándome esas acciones al valor comercial, o déjame las acciones en mi poder y yo participo de una ronda futura, de un evento futuro de éxito. En cambio está también por otro lado, el bad liver. Esa persona que incumplió el contrato, tuvo alguna mala relación, acoso laboral, cosas por el estilo que nos permiten de alguna manera despedirlo con justa causa, y esa persona se va para la casa y con cero, ¿verdad? O sea, no puede pensar que esa persona se portó mal, hizo mal las cosas y más encima se va beneficiado, no. Se va despedido y se va perdiendo su opción y recomprándole la compañía las acciones al valor nominal que las adquirió. Entonces, con eso nos da la capacidad a nosotros como compañía para recuperar nuestras acciones sin costo alguno o a un costo muy, muy menor. No sé si hay alguna duda respecto a los vestings, al equity. Algo que sí me faltó quizás mencionar es que es súper relevante y al menos yo siempre lo intento hacer, es que los vestings estén de alguna manera vinculados a un contrato laboral o a un contrato de prestación de servicio, porque eso nos permite que la causa, digamos, de good liver o bad liver sea súper objetiva. Renuncié, bueno, soy un bad liver. Me echaron, me despidieron por necesidad de la empresa porque no había el flujo necesario para mantener mi cargo. Bueno, soy un good liver. Entonces, eso es súper objetivo y nos permite de alguna manera no estar en discusiones del porqué de la salida. Ahora sí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Perfecto, ya dice no por mi lado. Sigo entonces. Bueno, la protección de la propiedad intelectual. Yo decía en un principio, bueno, no soy especialista en propiedad intelectual y en patentamiento, pero sí me toca mucho ver startups. Me ha tocado lidiar con startups de distintas industrias, biotech, SaaS y distintas verticales, y eso hace que uno vaya entendiendo de alguna manera cómo funciona la protección de la propiedad intelectual. Y les diría que no hay una mejor que la otra, sino que básicamente hay una que se ajusta más a las necesidades de cada startup que la otra. Si tengo quizás una invención, soy una biotech y descubrí una determinada proteína o propiedad, bueno, quizás vale la pena protegerla porque lo que necesito es que nadie me pueda imitar.
Pero si soy una SaaS y tengo una plataforma, bueno, patentarla va a ser muy difícil porque el problema de una SaaS es que el algoritmo a uno le mueve una coma y deja de estar protegido por esa patente. Entonces, tiene mucho más sentido el secreto industrial o comercial. Como les decía, no hay una mejor que la otra, tienen distintas ventajas y distintas desventajas. Como decía, las patentes te da esa exclusividad legal, ¿verdad? Te da una protección que nadie más puede ocupar esa fórmula o ese elemento o esa invención sin tu permiso y te da la capacidad de cobrar royalties para alguien que lo quisiera usar. Aumenta el valor percibido de los inversionistas. Muchas veces bueno o no, es discutible, pero hay inversionistas que les gusta ver patentes porque tienen una seguridad de que hay una propiedad intelectual protegida, y es algo que, como decía, se puede licenciar o vender y obtener royalty a través de eso. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, es que es algo súper costoso, es engorroso, no solo estamos vinculados a abogados, sino que muchas veces personas muy técnicas, porque el patentamiento, si bien es un proceso muchas veces un poco legal, tiene mucho de ingeniería, tiene mucho de especialidad, entonces tengo que contratar a alguien especialista y eso muchas veces es caro y muchas veces no solo lo hago en mi país de origen, sino que hago un PST, digamos, que al final es patentarlo a nivel global y eso es caro. ¿Cuándo es ideal? Cuando es un hardware, algo que digamos es tangible, que probablemente no va a tener grandes cambios. Cuando hablamos de Deep Tech, Biotech, IoT, o es una innovación que es muy fácil de replicar y la única manera de llegar primero, ¿verdad? Y que no me lo imiten es patentándolo y con eso de alguna manera limito a mis competidores poder hacer lo mismo que yo. Después tenemos el secreto industrial o comercial, muchas veces se habla de ambos. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, no es costoso y no hay que registrarlo. Básicamente el secreto industrial, para que entendamos y todos hablemos lo mismo, el secreto industrial es proteger la propiedad intelectual a través de nuestras relaciones y nuestros contratos. Es como el típico ejemplo que se da aquí es el de la Coca-Cola. Coca-Cola no tiene patentada su fórmula. ¿Por qué? Porque uno de los problemas del patentamiento es que dura un determinado tiempo. Y después de ese determinado tiempo se hace libre para el resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es que a través de un secreto comercial, es decir, a través de regulando todas las relaciones y protegiendo la propiedad intelectual a través de los flujos de información y de los contratos, protejo que nadie tenga acceso o nadie pueda filtrar mi información sin mi permiso. Por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo, digo, bueno, el equipo de marketing no tiene por qué tener acceso a el algoritmo, por ejemplo. Y eso ya es una forma de ir protegiendo el secreto comercial o industrial. Y la fórmula más importante y más relevante es que todos nuestros contratos, ya sean internos o externos, con nuestros proveedores o con nuestros empleados o colaboradores, tengan cláusulas de protección de la propiedad intelectual, como son las cláusulas de confidencialidad, de cesión de la propiedad intelectual, cosas que nos permitan tener claridad de que si alguna persona se nos escapa y hace algo, nosotros tengamos cómo ir a reclamar y tenga ese freno, digamos, de que no puede hacer ciertas cosas. Y esto es súper relevante. Me pasó con una fintech en un minuto que ellos tenían un sistema súper relevante, pero por temas de ser más eficiente, contrataron a un desarrollador y ese desarrollador les ofreció utilizar su framework como base para desarrollar la plataforma. Y dijeron, perfecto, sí, vamos, no hay ningún problema, no hubo contrato de par medio, solo de palabra, y el problema es que a la hora de los que hubo, eh, el, el- la compañía, o sea, los inversionistas les empezaron a pedir que tenían que tener el dominio de toda la propiedad intelectual y tuvieron que entrar a negociar sobre el valor del framework. Y obviamente, como es lo más usual, lo más probable, no llegaron a acuerdo, fue muy tedioso, fueron meses y meses de discusión y de negociación y terminaron teniendo que contratar a nuevos desarrolladores para armar un nuevo framework, para instalar la plataforma dentro de ese framework, y perdieron mucho dinero y mucho tiempo y muchos malos ratos, sobre todo, por no haber regulado esto de una buena manera.
Bueno, también otra de las ventajas puede durar indefinidamente. Y como decía, bueno, claro, ¿cuáles son las desventajas? Es que no hay una regulación probablemente tal, es que si se descubre, se filtra, puedo ir contra la persona que filtró la información, pero no tengo cómo ser coercitivo con los terceros. ¿Ah? Y si no tengo un contrato sólido, también lo hace muy, muy difícil. ¿Ah? Y como le decía, cuando es ideal, cuando son algoritmos, cuando son procesos internos, fórmulas, recetas, cosas que van a ir cambiando en el camino, ¿ah? Y probablemente voy a ir iterando a medida que voy desarrollando, voy a ir iterando. No tiene mucho sentido patentarlo porque va a ser algo bien poco útil. Eh, Así que eso, la verdad. No sé si tienen alguna duda respecto a eso, pero bueno, como consejo, obviamente siempre tener a alguien experto. Si su abogado, por ejemplo, con mi caso, no es especialista en patentamiento, traer a la mesa a alguien que sea especialista. Yo sé que obviamente las startups y no siempre tienen el dinero suficiente y estos procesos son caros, pero muchas veces hay un dicho que dice, es mejor como un buen arreglo que un mal arreglo que un buen juicio. Aquí es un poco parecido, básicamente, bueno, si no tengo me puede salir muy caro. Pida, por favor. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy Gracias bien, por ¿y la tú? presentación. Bien, un De poco nada. cansada, pero bien. Me imagino, ya se hace tarde. Ya, sí. Bueno, yo creo que mi pregunta iba más para la parte que dijiste que no eras tan especialista, Ujú, que era la que más me llamaba la atención de esta presentación, y era que yo tengo una empresa que en vez de cremar a mascotas cuando fallecen, las compostamos. ujú, Entonces es algo que es bastante novedoso bueno, diferente, etcétera, ¿no? Entonces, hoy estoy en este momento de expansión en la cual otros países o me, o sea, por un lado, o me buscan o quiero yo llegar y expandirme, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo poder proteger eso. O sea, entiendo que es un secreto industrial porque hemos tratado ujú. de patentarlo, pero en verdad se demora demasiado. ¿Cuál sería la mejor manera que tú piensas de poder eh, iniciar en otro país? Por ejemplo, tratamos hace un par de años de abrir una franquicia en Chile y no funcionó y aprendimos ahí, o sea, habíamos llenado un contrato de franquicia con cláusulas de confidencialidad, etcétera, pero cometimos el error de darle la información a este socio. Ujú. Y Sí. el socio al final dijo, no, yo ya no me interesa, ya no quiero, mi empresa está mal, etcétera. Y pudimos firmar un documento donde él decía que por, no sé, 10 años él no podía hacer nada con esa información, pero bueno, no lo sabremos, ¿no? Ujú. Entonces, por ese lado dijimos como que ya, ok, fácil, franquicia no funciona bien porque en verdad es, además, no solamente es un secreto, sino también es una nueva cultura que hay que crear, ¿no? Entonces es bien Exacto. interesante poder crear eso desde cero, sobre todo en mercados, no sé, como México, que tienen bastante potencial, ¿no? Entonces, eh, lo que me pasa hoy por hoy es que tengo unos socios, o bueno, una empresa de cremación que está súper interesada en hacer este negocio con nosotros allá, por más de que ellos tienen el dinero para hacerlo ellos mismos, quieren que nosotros les demos el know-how para poder hacerlo como en una sociedad, ¿no? Pero ellos dicen, yo ya sé que voy a poner, por ejemplo, no sé, $70,000 para para la primera ciudad y ustedes valoricen el know-how que ustedes tienen y así vamos a ver cuánto porcentaje les damos, digamos, ¿no? Porque ellos van a hacer la operativa de todo. Ujú. Entonces, hasta ahora no me queda claro porque, o sea, cómo hacer, porque yo les puedo dar mi know-how y en un par de años van a decir, ya, chao, no te necesito, ya lo sé. Claro. O si es que tengo un porcentaje chiquito porque solamente estoy dando el know-how, solamente, según como lo que hemos estado conversando, pueden no darme ninguna regalía o porcentaje al final de cada año de las ganancias porque reinversión, etcétera. O o el dinero que ellos ponen ponerlo como deuda y hacer una sociedad con un porcentaje mayor, que
que claro, creo que sin más del 51% no voy a poder tener porque finalmente ellos se van a encargar de la mayor parte, ¿no? Entonces estoy en esa disyuntiva hoy por hoy de cómo proteger mi, mi know-how y a la vez poder como soltar lo suficiente para realmente crecer claro. en otros países. A ver, lo que yo he visto que funciona muy bien para así como tantear mercados, son los contratos de distribución, donde básicamente alguien vende tu producto o servicio a nombre tuyo, pero no tiene el know-how en mano, ¿verdad? No, no es quien procesa, a diferencia de lo que estabas comentando, pero no es quien procesa, sino que es, mira, yo tengo un producto y este lo vendo. Puede no ser muy útil quizás para tu proceso, porque quizás necesitas No, todo un proceso eso de no importa. producción, pero eso funciona muchas veces muy bien. Ahora, Ujú, en cuanto a cómo protegerte, eh, es justamente, bueno, primero la negociación tiene que ser, digamos, dura. Si bien ellos van a hacer la operación, tú tienes que tener ciertos resguardos para poder no perder, digamos, esa propiedad intelectual y como tú dices, efectivamente, que ellos no se den media vuelta y después hagan el mismo negocio con el know-how que tú les entregaste. Entonces, lo ajá, primero que todo es unos buenos estatutos y un buen pacto de accionista que te permita resguardar el cómo se utiliza ese know-how, ¿verdad? Y cómo se regula la relación entre los socios. Tú ujú, en el pacto de accionista podrías establecer, no ujú, como bien le estableciste a esa persona en ese minuto, hay una cláusula de no competencia por una X cantidad de años sobre cualquier desarrollo o venta de este tipo de productos o tecnología. Y con eso de alguna manera limitas que esta persona se pueda dar vuelta y hacer lo mismo. Obviamente nunca vas a tener la seguridad de un 100% porque siempre alguien puede no ser muy ujú, ético y igual hacer las cosas y tú vas a tener que entrar a demandar, digamos, para poder pedir esa indemnización o poder impedir que siga avanzando, pero al menos ujú, pones dificultades para que se genere. Ya con un contrato, con unos buenos estatutos, con un buen pacto accionista, eso ya te genera tener elementos de peso para, en el caso de que se produjera algo por el estilo, poder ir a demandar con convicción, digamos, no porque creo tener la razón, sino que mira, hay un cumplimiento de contrato. Esta persona ujú, está generando este tipo de negocio y en este documento dice, bueno, no puede generarlo por una X cantidad de tiempo. eh, y lo otro es ir compartimentalizando, como te decía, el flujo de información. Quizás esa persona, ese socio es la operativa, pero tiene que ser quien hace el proceso. Quizás puedes tener a alguien, y esto quizás ya es más de negocios, más de management, pero bueno, soy capaz de tener quizás a alguien en terreno que haga esa operación, que sea quizás este socio que haga la distribución, que haga la comercialización, pero quien maneja como el know-how sea alguien interno. ujú, Me ha tocado ver muchas veces pilotos donde se pilotea, claro, una determinada solución, pero es el equipo que está piloteando y no es la empresa, no es el corporativo que implementa, sino que es la startup que implementa dentro de las inmediaciones del corporativo. Aquí podría ser algo parecido, pero yo creo que lo más simple, digamos, más allá de entrar en tu operación y en tus capacidades, digamos, de instalar a alguien, es un buen contrato, es un buen partir con una buena negociación, un buen MOU que regule cuáles van a ser ese marco, digamos, de este joint venture o esta negociación y que eso decante ujú, en una sociedad que tenga unos estatutos regulados, donde ojalá tú tengas el 51% o más, si se puede, dentro de la negociación y que tenga un pacto de accionistas que te permita de alguna manera impedir que ese socio, como hacemos aquí en Chile, se escape con los tarros, que se escape y se dé media vuelta y haga tu negocio sin repercusiones, ¿verdad? O sea, sí, que lo va a poder hacer, lo va a poder hacer y eso es lamentablemente algo muy complejo de regular. Por eso es súper ajá, importante como ese due diligence, por decirlo así, de las personas y de las empresas. Pero al menos tú en Chile vas a tener, o en la jurisdicción que sea, vas a tener un documento válido
con el cual vas a poder ir a reclamar esa indemnización de perjuicios o pedir en alguna corte, por ejemplo, aquí en Chile, una orden de innovar, de no innovar, que se llama, que de alguna manera le exige a esa persona frenar el negocio porque de alguna manera está transgrediendo alguna norma relevante. Ajá, ajá. Ok, ok, chévere. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una duda de estos temas, de otros temas, quizás de temas de financiamiento, de estructura? Bueno, si nadie va, yo voy otra vez. Dale, no, por Em, favor. sí, ahora entrando un poco más al tema de Chile. En Chile me pasa otra cosa. Bueno, que intentamos esto con franquicia que te dije. Ujú, Em, y bueno, y ahora que estamos justamente en este concurso, el que hemos ganado y que vamos a poder ir a Chile, tengo un par de actores sin capital, pero con deseos de poder abrir vuelve allá, ¿no? ujú, Esto ya más como, no es una no sé, gran corporación, pero empresa, sino son como, bueno, dos personas, una que es media comercial y otra un poco técnica, ¿no? Entonces digo, pucha, podría empezar a explorar, estoy explorando ese lado ujú. para abrir, ¿no? Entonces, es otro escenario y nosotros acá en Perú empezamos porque teníamos un socio que tenía un local, entonces empezamos a hacer pruebas, entonces todo fue muy bootstrapping y muy como poco a poco, ¿no? En cambio acá sería diferente, vamos a necesitar una inversión, pagarles a estas personas, etcétera. Y hoy por hoy no tengo dinero para Ujú. hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y definitivamente me gustaría poder levantar capital para poder hacer eso, pero no sé cómo empezar. No sé si es Perfecto. que buscar a alguien acá, a alguien allá, eh, cuánto porcentaje debería ser o si simplemente debería ser simplemente una deuda, pero no quisiera mezclar lo de Perú con lo de Chile, ¿no? Entonces es Ujú. como empezar algo de cero. Entonces ahí no me queda claro. Claro, o una filial, básicamente. Ajá, sí. En que ellos participen de esa filial y quizás con incluso alguna estructura del día de mañana poder participar de la holding, pero que participen de la filial y de acuerdo a los resultados, esto se vaya dando. Y Ujú, eso creo que es una estructura muy viable. Obviamente vas a requerir cierto grado de inversión, ujú, pero lo principal sería armar una sociedad en Chile en la ujú, que tu sociedad, la sociedad peruana, la holding, sea dueña de esta sociedad en Chile y le entregue, puede ser a través de un vesting o un reverse vesting, dependiendo de cuál va a ser el grado de compromiso de estas personas, beneficios sobre la sociedad. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener una sociedad donde no sé, inventemos, un 90% sea tuya a través de tu compañía y el otro 10% se reparta entre estas dos o una persona para incentivarlo a que desarrolle el negocio. Y con eso, de ujú, alguna manera, tienes toda la protección de que la compañía es tuya y tú tienes digamos, el dominio y la capacidad de decidir para dónde va el negocio, pero tienes a alguien ujú, en Chile operando y alineado con los objetivos que tú tienes. Y probablemente con todas las protecciones, ¿verdad? Porque no solo va a haber una protección a nivel, a nivel estatutario corporativo, vas a tener un estatuto, un pacto de accionista, sino que también probablemente vamos a tener un contrato ya sea de prestación de servicio o laboral con esa persona, quien me ujú, va a permitir regularlo y de alguna manera comprimir esa capacidad que tenga esa persona de escaparse. ujú, ujú, Sí, bueno, en Perú, digamos, es similar cuando alguien quiere abrir una sociedad, pero sí hay ciertas no limitaciones, sino que ciertos requisitos que hay que generar, ya sea una persona jurídica o una persona natural en Chile, no sé si ya creo creo que ya tuvieron una charla de esto, pero en Chile tienes que tener un RUT de inversionista extranjero que se llama, que básicamente es un DNI para extranjeros para inversiones. Y eso ujú, le permite al Servicio de Impuesto Interno, que es como la SUNAT aquí en Chile, ujú,
poder cobrar los tributos, bueno, te Ujú, lo exige como para poder tener acciones en una sociedad. Entonces vas a tener que tener eso y siempre es bueno tener a alguien en Chile porque muchas veces los bancos y algunas instituciones te exigen a alguien con cédula, con un DNI chileno. Y ujú, entonces esta persona podría cumplir ese rol, pero teniendo súper resguardado su participación, porque no va a ser una participación mayoritaria, sino que al revés, va a ser bastante minoritaria, con la capacidad de adquirir acciones de la compañía y en algún minuto incluso tú podrías estructurar alguna fórmula de que, bueno, el día de mañana, si se dan X o Y condiciones, incluso puede canjear esas acciones de la sociedad chilena por acciones de la sociedad peruana o de la holding en el que el día de mañana tú generes en Delaware o en alguna de estas jurisdicciones. Entonces, de alguna ajá, manera, lo amarras, lo alineas con tu negocio, pero te resguardas de que, bueno, la sociedad es tuya, la propiedad intelectual es tuya y esta persona ujú, básicamente es ese operador en Chile nomás. ujú. Un par de preguntas con eso. Mencionaste algo de holding. ¿Eso quiere decir que aquí tengo que crear otra empresa madre y luego esa empresa madre con otro RUC tiene que ser la dueña en Chile? Y No, luego, no ¿quién necesariamente. tiene el RUT? ¿Quién tiene el RUT soy yo como persona natural o tiene que ser la empresa vuelve? Pueden ser Bueno, mi empresa, ambas. pues. Sí, ¿Ya? te diría, mira, no es necesario tener una segunda empresa en Chile, o sea, en Perú. Perú. Puede ser tu misma sociedad que sea la dueña de la filial y el día de mañana, si quieres abrir una sociedad en Delaware, en Islas Caimán, etcétera, va a pasar lo mismo y vas a tener básicamente una cascada de propiedades, ¿verdad? La holding en Delaware va a ser dueña de la sociedad peruana y la sociedad peruana es dueña de la sociedad en Chile, entonces básicamente todo sube. Entonces no es necesario. Ahora, por, por si me dijeras cuál es la mejor estructura o la más ordenada, quizás podría ser, pero no es 100% necesario en tener una holding probablemente tal. Muchas Ujú, veces, de hecho, en Delaware, muchas veces tu estructura es que la holding también sea una sociedad operativa. Y todo eso ya depende más de temas tributarios y de distribución del patrimonio más que de estructuras legales. ujú, Pero diría que no es necesario y ya puedes ser tú o vuelve o tu compañía la dueña de la sociedad en Chile. Ahora, ¿qué pasa? Si eres tú, tienes que tener un contrato con la sociedad en Chile. ujú, Porque ¿quién está autorizando para utilizar la propiedad intelectual en Chile? No puedes ser tú directamente porque no eres, en teoría no debes ser la dueña de la propiedad intelectual, sino que debes ser tu compañía en Perú. Entonces, lo más ujú. fácil es que sea la compañía en Perú. Ok, Pero ambas, ok. digamos, ambas cosas pueden ser. Lo he hecho y me ha tocado hacer las dos cosas. Eh, por temas de tiempo, o sea, si estuvieras muy apremiada de tiempo, quizás es más rápido ser tú la accionista en Chile que tu sociedad, porque yo sé que en Perú me ha tocado que muchas veces es muy engorroso obtener los documentos, porque te Ujú, piden los estatutos, temas tributarios, un montón de documentos que tienen que ser notariados y apostillados. Y ese proceso es ya, muy largo en Perú, o exacto. al menos eso ha sido mi experiencia. Entonces, si, Ajá. si estás muy apremiada de tiempo, quizás más rápido, bueno, autorizas tu pasaporte y un poder para Chile y punto, y ya y tienes la capacidad de ser accionista en la sociedad. Pero si tienes Ujú, el tiempo, puedes hacer la vuelta un poco más larga y es tu sociedad la dueña de la sociedad en Chile. ujú. Ok, ya, súper. Gracias. De nada. Buenísimo. Bueno, justo estamos a tiempo. A menos que alguien tenga alguna pregunta súper ágil, que nos queda un minuto con Tomás. Pero bueno, igual les pido que puedan prender la cámara todos los que puedan, porfa, para poder tomar la foto final. Igual te agradezco, Tomás, por No, toda por la favor. presentación y todo el valor acá a los emprendedores. Bueno, en especial a Huelve, que te está respondiendo y ayudándolos por ahí. Así que Eso, no, buenísimo. feliz. De todas maneras, bueno, ahí está mi correo, me pueden buscar si no en LinkedIn también, feliz de poder seguir conversando si tienen más dudas de toda su soft landing en Chile o de cualquier tema relacionado con Venture Capital, así que más que disponible para cualquier duda. Buenísimo. Mil gracias, Tomás.
Si puedes dejar de compartir un segundito la Obvio, presentación, por por favor, para supuesto. poder tomar la foto. Ahí Listo. está. Ok, entonces toma la foto en 3, 2, 1. Va. Listo. Listo. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Tomás. No, gracias a ustedes. Todo el éxito y cualquier cosa a su disposición. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien.